Viernes, 3:30 de la tarde. Yo ya estaba terminando mi día, estaba intentando responder los últimos emails, los últimos mensajes que tenía por Slack. Y hay una cosa que yo suelo hacer mucho, que lo recomiendo a todo el mundo, y es que tengan una bitácora. Es decir, yo estaba muy contento todos los días cuando yo antes de irme a trabajar, antes de cerrar el día, me hago una bitácora, escribo lo que hice durante ese día. Al final, después de la semana, lo que hago es revisar todo lo que hice durante todos los días y hacerme un mini resumen. Yo esto lo recomiendo un montón, primero porque no sé cómo serán las performances de sus equipos, pero somos muy malos, o por lo menos yo soy muy malo, a la hora de acordarme de todas las cosas pequeñas que vas haciendo, y muchas veces esa pequeña conversación que tuviste, un puntapié inicial que sacaste algo, o un dashboard que levantaste, pues después pueden terminar moviendo algo que puede generar impacto, y si no lo tienes apuntado, por lo menos yo me olvido. Y eso está buenísimo para tenerlo como referencia para tu performance review, ¿no? Al final eso siempre es algo queremos. Yo estaba haciendo mi bitácora y dije, joder, pues he hecho un montón de cosas. He tenido esta semana un montón de reuniones, he estado hablando con un montón de equipos, he estado desbloqueando un montón de equipos, he picado un montón de código, he hecho un montón de PRs. La verdad que todo ha sido estupendamente bien. La verdad que no. Porque cuando me puse a analizar de verdad esa bitácora, me di cuenta que la mayoría de esas reuniones que tuve son las típicas reuniones que pueden ser un email. Todo el código que había hecho realmente era código que tenía que haber hecho la semana anterior, pero que no lo había hecho, y eran todos pequeños bugs que no estaban generando mucho impacto. También todo lo que había estado desbloqueando a los equipos eran que los equipos querían sacar una serie de releases, pero no podían hacerlo porque las claves las tenía guardadas yo. Entonces me di cuenta que realmente no había sido tan buena semana. El impacto que había generado realmente no era el que yo esperaba. Acá seguro que si yo les pregunto ¿qué es esto?, la mayoría me van a decir que es un cuadrado, porque es un cuadrado, tiene sentido. Pero, ¡ay! Se fue la animación. Ah, no sé por dónde tocar. Me falló aquí. Vale, esto, imagínense que cuando doy clic aquí, esto se convierte y aparece una perspectiva súper chula con una animación magnífica y lujosa, hecha con Cloud, obviamente, que se convierte en un cubo. Y básicamente lo que quería comentar con esto es que todo depende de la perspectiva con la que miremos las cosas. Y eso es un poco lo que quiero que hagamos. Quiero que miremos ahora con una nueva perspectiva todo el tema de productividad. ¿Por qué? Porque nosotros... También me ha fallado esto. Vale. Porque, y aquí salían un montón de palabras, un montón de nubes de palabras donde hablaba muchos chats, muchas reuniones, mucho código que hacemos, y al final nosotros hemos sido educados, y el sistema y las empresas nos empujan a creer que cuanto más código hagamos, cuanto más reuniones tengamos, cuanto más ocupados estemos, más productivos somos realmente. Pero lo único que estamos consiguiendo con todo este más y más y más y más es que terminemos quemados. Y estoy seguro que más de uno de los que estamos acá a día de hoy están quemados y no lo saben. Yo, si miro para atrás, he visto un montón de veces en las cuales yo digo, ahí Nico estaba quemado, ahí Nico estaba quemado, ahí Nico estaba quemado, pero realmente no lo dábamos cuenta porque sentíamos esa de productividad y que todos nuestros jefes y nuestros managers decían, joder, qué involucrado que está Nico, cuánto está trabajando, qué bien, pero realmente lo único que estábamos haciendo era quemarnos, y no porque estuviéramos generando impacto, no porque estuviéramos haciendo una productividad de verdad, sino porque lo único que hacíamos era tener movimiento. Por eso a mí me gustaría que cambiemos un poco la perspectiva de lo que dijimos de qué es la productividad y pasemos a algo que sea un poco más normal, ¿no? Que sea la productividad no es hacer más, sino es generar el mayor impacto con el menor mantenimiento. Es decir, que dejemos de ver el esfuerzo como valor que estamos entregando a los usuarios. El valor que entregamos a los usuarios no tiene nada que ver con el esfuerzo. Puede a veces estar relacionado, pero no tiene nada que ver. Tenemos que centrarnos en el valor. Incluso que el movimiento no es el impacto que estamos generando en las empresas. Puede ser que tal vez en una semana te muevas mucho menos, pero estés generando mucho más impacto dentro de tu empresa. Y ahí es hacia donde tenemos que enfocarnos. Y vamos a hablar un poco de todo eso. O la actividad, la cantidad de cosas que estás haciendo no es productividad. Normalmente creo que el problema que tenemos es que estamos corriendo detrás de métricas. Me encantan las métricas, yo creo que a la mayoría de gente que trabaja en nuestro sector nos gustan las métricas, pero creo que las métricas que tenemos son métricas equivocadas, métricas que lo único que están haciendo es
intentar que nosotros corramos detrás de esas métricas para intentar llegar, para intentar aparentar, para intentar que en los dashboards que tienen de evaluación de nuestra performance, cada vez estemos más arriba, cada vez hagamos más, que seamos los que más IA están utilizando, que seamos los que más PR se están abriendo, cuando realmente ese no es el problema. No las métricas, sino que estamos utilizando las métricas que realmente no deberíamos utilizar. En Delhi, durante el siglo XIX, creo que era, durante el gobierno británico, cuando estaba en Delhi, hubo un problema. En la ciudad estaba llena de cobras. Esas cobras que son venenosas, que el veneno de las cobras no son compatibles con la vida de los seres humanos, esos seres humanos que pagaban impuestos, por lo cual el gobierno británico dijo, si le pican las cobras, esas personas incompatibles con el veneno se morirán, no me pagarán impuestos, por lo cual tenemos que solucionar esto de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, lo que haría cualquier persona que tiene un dashboard. Dice, vamos a intentar bajar la cantidad de cobras que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar una recompensa económica para que cada una de las personas que me traigan una cobra, yo les voy a dar un dinerito y así iremos bajando esas métricas. Perfecto, todo funcionaba perfectamente bien hasta que empezó a funcionar perfectamente mal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que están diseñados para ser cada vez más eficientes, para intentar mejorarnos y para intentar sacar cada vez más dinerito. ¿Pero qué pasa? Que las cobras eran finitas. Cada vez que íbamos matando más cobras para cobrar ese dinerito, cada vez quedaban menos cobras, las gráficas iban bajando súper bien. Pero ¿qué pasa? Que ahí nació la picaresca española, que le llaman, la viveza criolla. ¿Y qué imaginan ustedes que hizo la gente cuando de repente empezaron a escasear las cobras que podían cambiar por dinero? Empezaron a criar cobras, básicamente. Entonces criaban cobras, esperaban que crecieran, las mataban, las entregaban al gobierno. Claro, el gobierno al final, pues no sé si más tarde o más temprano, pero en algún momento se dio cuenta de eso y dijo, acá me están estafando. Entonces cortó el programa. ¿Pero qué pasó? Pues lo que todo el mundo pensaba. Al final, esas cobras que ya no valían nada, pues la gente que las criaba dijo, pues vamos a tirarlas todas a la ciudad. Por lo cual tenían muchísimas más cobras que antes de haber empezado el programa. Esto, en el mundo del desarrollo y en la economía, es lo que se conoce como la ley de Goodhart. La ley de Goodhart es, este es un economista inglés que definió que cuando una métrica se convierte en el objetivo principal, deja de ser una buena medida. Y esto a nosotros nos pasa. Es decir, no quiero que nadie levante la mano ni nadie piense en ninguna persona en especial, pero a que estoy seguro que en alguna vez alguien de repente vio un test que no estaba haciendo absolutamente nada, pero como estaba subiendo la cobertura del coverage, que en la empresa nos dice que tiene que estar al 80%, pues nadie dijo nada. Dijo, bueno, pues nada, no pasa nada, que eso se quede ahí porque nos está beneficiando. O esas 5 PRs que de repente estás viendo y decís, esto en realidad debería ser una sola PR, pero como nos están valorando por la cantidad de PRs que sacamos a la semana, pues mejor dividirla en 5 que en una, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y veo demasiadas sonrisas, por lo cual entiendo que alguien se está acordando de personas en especial. Entonces, esto es lo que nos dice y esto es lo que nos pasa, que convertimos las métricas que tenemos en un objetivo y ahí es cuando ya dejan de tener sentido, porque está de lujo tener el coverage. El coverage me parece una métrica que está muy bien. Lo que pasa es que cuando ya se convierte en el goal, ya le empezamos a hacer truquitos para conseguir ese objetivo, en lugar de el objetivo principal, que era vamos a intentar tener la seguridad mínima para que yo cuando haga algún cambio no romper nada de lo que tenía antes o de las cosas nuevas que estoy sacando, que tengan la suficiente confianza para sacarla. También aquí hay dos palabritas que esto en el mundo financiero, que es lo del pasivo y lo del activo, sirven bastante bien para diferenciar o para demostrar cuál es la dirección del dinero, ¿no? Si es algo que va a hacer que mi billetera vaya engordando o es algo que va a hacer que mi billetera cada vez vaya siendo más pequeña. Normalmente, el activo es eso que hace que tu billetera engorde, como puede ser, yo qué sé, si tienes una casa y la pones en alquiler, todos los meses te va dando un ingreso, cada vez tienes más dinero, por lo cual es un activo. El pasivo sería, el mantenimiento de la casa, que al final te va restando ese dinero. Normalmente, tradicionalmente, nosotros en el desarrollo del software solemos considerar el código como un activo. Porque decimos, vale, el código es, cuanto más código tengo, más producto tengo, cuanto más producto tengo, al final más dinero saca la empresa, ¿no? Y en un principio podría llegar a tener sentido, o podría parecer que tiene sentido. Pero a mí me gusta verlo más como un pasivo realmente. Porque desde el momento en el cual yo estoy metiendo una línea de código en un code base, a partir de ese momento ya es código legacy. Ya es una nueva superficie que puede ser susceptible de tener bugs, de tener que ser mantenida, de que puedo generar dependencias. Al final es código que puede ser
que tienen que ser mantenidos, algo que me va a generar un dinero. Que sí, que puede ser que al final ese dinero pues, termine generando impacto, sí, pero cuanto más código tengamos, más posibilidades tenemos de estar gastando dinero en tener que mantenerlo y actualizarlo. Entonces, yo creo que, y más ahora que estamos en el mundo de la IA, que crear código es tan fácil, pues hay que tener un poco de cuidado con esto del pasivo. La paradoja de Jevons. Después de la revolución industrial, Jevons, que es este señor, dijo, vale, estoy viendo algo que es un poco raro. Con la revolución industrial, lo que hemos hecho es que todas las máquinas sean mucho más eficientes a la hora de utilizar el carbón. Entonces, si nosotros somos capaces de ser muy eficientes, imagino que cada vez utilizaremos menos carbón. Pero no pasó eso, pasó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque bienvenidos al sistema, muchachos y amigos. Si en lugar de generar la misma cantidad de producto con menos carbón, dijeron, ¿por qué no podemos producir muchísimo más producto gastando también muchísimo más carbón? No sé si a alguien le suena esto. ¿Sí? Ahora somos muy eficientes a la hora de crear código, ¿no? Sí, es muy barato y es muy... Bueno, barato, ya no tanto. Pero sí que es muy rápido escribir código. Y si lo volvemos a asociar con que escribir código es generar más pasivo, ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a hacer es cada vez vamos aumentando y vamos creando más código, más código, más código, que es código mantenible. Y ya no hablemos de si es un código de calidad o no calidad, porque la gente se toma el tiempo necesario para poder revisar las PRs y si está teniendo más dependencias, menos dependencias, si añadiéndote 4 capas o no 4 capas, o si estás testeando algo que tiene que testear, que no vamos a entrar ahí. Entonces, tenemos que empezar a disasociar que mayor cantidad de código significa mayor productividad. Y eso es algo que parece que no, pero que tiene que ser algo que empecemos nosotros mismos a cambiarlo desde adentro. Hay una frase que me gusta mucho que dijo Ian Malcolm cuando estaba mirando a la cara al jefe del parque de Jurassic Park, que dijo, tus científicos estaban tan preocupados por saber si podían que no se detuvieron a pensar si debían. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Nosotros somos esos científicos que tenemos que pararnos y pensar si todo lo que nos dicen que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Nosotros somos los que tenemos que ver si realmente vale la pena y compensa añadir todas esas líneas de código. Porque añadirlas es fácil. Ahora lo difícil es saber cuándo debemos añadirlas y cuándo no debemos añadirlas. Terry Childs. Esta historia seguramente no la conozcan mucho porque no es una historia demasiado conocida, pero Terry Childs era un administrador de sistemas que estaba en San Francisco, en California, que se encargaba de crear toda la red de la ciudad. Y en esa red también controlaba parte de lo que era la electricidad del propio ayuntamiento. Terry Childs era un grande, era de estos tíos que son súper brillantes, súper ingeniosos, habían creado un sistema que era la leche, estaba genial. Solamente tenía 2 problemas. Uno, que tenía el control absoluto del sistema, y segundo, que era un poco flipado, se creía un semidios, era un poco megalómano. Pequeño detallito que había. Entonces, de repente, la gente del ayuntamiento empezó a sospechar de que estaba abusando un poco de su control y empezó a pedirle una serie de autorías, una serie de reportes y demás. ¿Y qué hizo Terry Childs con su buena humildad y demás? Pues lo quería cualquiera de nosotros, ¿no? Dijo, vale, no te voy a dar las contraseñas, voy a cambiar todas las contraseñas, voy a encriptar las contraseñas para que solamente yo sea capaz de acceder a todo el sistema, y es más, voy a meter un troyanito para que si vos intentás cambiar las contraseñas, te borre todo, ¿no? Vamos, lo normal que haría cualquier persona en su sano juicio. Obviamente, esto no salió del todo bien a Terry Childs. ¿Por qué? Porque obviamente lo detuvieron. Pero tardó 12 días teniendo secuestrado todo el sistema informático de California. A California le costó alrededor de unos 10 millones de dólares intentar solucionar todo este problema y volver a tener el control. Y bueno, pues es una historia que quedó ahí interesante. Obviamente, esto es una exageración y es un caso muy extremo de un factor que nosotros tenemos mucho y que nosotros mismos, la empresa, el sistema y LinkedIn, nos están empujando siempre a fomentar, que es, no sé si lo conocen todos, el buzz factor. El buzz factor a mí me encanta porque es una definición, es una métrica que tiene ese toquecito de humor negro y ese toquecito de realidad, en la cual te dice cuántas personas que participen en un proyecto, en una iniciativa, son necesarias que sean atropelladas por un autobús para que el proyecto se pare completamente, ¿no? Entonces, cuanto más personas
se necesiten que mueran atropelladas por un autobús, eso significa que es más difícil que ese proyecto se pare completo. Pero ¿qué pasa? Cuanto menos personas necesitamos para que el proyecto se pare por completo, que sean personas atropelladas por un autobús, significa que el proyecto y el equipo es más frágil. ¿Y qué pasa? Que nosotros mismos y nuestro propio ego nos empuja, sin darnos cuenta, a que cada vez ese buzz factor sea más pequeño. Y que casualmente las personas que queden ahí como única persona que tenga el control de todo, como le pasó aquí a Terry Child, seamos nosotros mismos. ¿A quién no le pasó que de repente alguien tiene que sacar un nuevo hotfix y vos sos la única persona que tiene acceso a la clave en ese momento y llegas ahí como El Salvador, ¿no? Acá llega Nico con mi clave, voy a sacarlo todo. O esa persona que nadie se animaba a tocar un componente porque estaba súper lioso, que casualmente lo escribiste vos, y lo tocás y lo solucionás, y de repente ya está ahí El Salvador, y te empiezan a poner kudos en todos los canales de Slack. Llega tu jefe y dice, muchísimas gracias, Nico, por todo tu esfuerzo, por quedarte 3 horas más. Muchísimas gracias por despertarte a las 3:30 de la mañana y resolvernos este issue que teníamos en producción. Eso lo que hace es empujarnos a que cada vez nos creamos que somos más los héroes. Y el sistema, aunque sea inintencionadamente, nos empuja a eso. ¿Por qué? Porque al final yo de repente veo que, joder, he sido el héroe, me han puesto en todos los canales como ejemplo, pues sin darte cuenta, pues te va gustando, ¿no? Y vas diciendo, bueno, no pasa nada. No voy a poner ninguna clave porque si la semana que viene vuelve a necesitarlo, pues acá está papá superhéroe que va a resolver todo lo que haya que resolver. Pero ¿qué pasa? Que terminamos sin querer convirtiéndonos en el bombero pirómano, ¿no? Que somos nosotros mismos los que vamos creando estos incendios sin darnos cuenta, no digo que hagamos a propósito, sin darnos cuenta o sin haber actuado, sin haber dejado que eso se incendie solo. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues, al final yo soy el que lo soluciona. Entonces, eso es uno de los problemas que solemos tener dentro de nuestro sistema de productividad. Es decir, primero, estamos persiguiendo un montón de métricas que realmente no son las correctas, porque estamos midiéndonos con el esfuerzo, con la velocidad, estamos midiéndonos a través del movimiento que estamos generando en lugar de medirnos con el impacto que tenemos. Después, como ahora es muy fácil crear ese pasivo de que estábamos hablando, en lugar de intentar reducir costes operacionales, en lugar de intentar hacer que los sistemas sean cada vez más fáciles de mantener y menos complejos, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es añadir más pasivo y más pasivo y más pasivo. Y además, sin darnos cuenta también y sin ser malintencionados, normalmente, nos convertimos en esos héroes, en esas personas que son indispensables, en el cual el proyecto sin vos no termina de funcionar. Y eso, pues yo creo que es un poco contrario a esto de la productividad no es hacer más, es generar el mayor impacto con el menor mantenimiento. DXScore 4. DXScore 4 son unas, me encanta que hablo mitad en inglés y mitad en español. DXScore 4 son unas métricas que solemos utilizar para medir un poco mejor las métricas que estábamos comentando antes, pero un poquito de historia. Es decir, bueno, primero, ¿quién de acá vio la película Moneyball? Vale. Tampoco tantas como yo pensaba, lo cual detecta que hay más juventud de la que yo esperaría. Pero Moneyball, si alguien no la vio, que yo recomiendo que la vean porque es un peliculón. Sale Brad Pitt. Ya porque salga Brad Pitt hay que verlas porque está bastante bien. Pero ahora voy a contar un poquito de spoiler, que tampoco sé si vale como spoiler una película que lleva 15 años publicada y que cuenta la historia real de un equipo de béisbol que pasó hace 25 años, así que no sé. Pero si alguien la quiere ver este fin de semana y no quiere comerse el spoiler, pues es un buen momento para jugar a Candy Crush o lo que queráis. 4 minutitos, ¿vale? Moneyball es una película en la cual cuenta la historia del Oakland Athletics, que es un equipo de béisbol de Estados Unidos, que es un equipo que siempre estaba como mal en la tabla, ¿no? Básicamente porque no podía competir con el resto de equipos que año tras año lo que intentaban era fichar a los mejores jugadores. Y no lo podían hacer porque le faltaba una cosa, dinero, casualmente. ¿Cómo funciona un poquito el béisbol? Lo voy a contar rápido y mal. Pero básicamente vos tenés como tu diamante, donde hay un montón de bases que se llaman, y tenés una persona que tira una pelota y otra persona que intenta tirarla. La cosa es que cuando te tiran la pelota, vos tenés que pegarle lo suficientemente lejos, lo suficientemente fuerte para que te dé la mayor cantidad de tiempo para que tus compañeros vayan corriendo por todas las bases hasta volver. Cuando termina el partido, el que más vueltas, los jugadores que más vueltas hayan dado, ganan. Mal hecho, pero más o menos entendemos, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Si vos tenés a alguien que tira un home run,
esa pelota sale del campo, por lo cual ya no puede volver. Todos los jugadores que están en la cancha ya pueden dar la vueltecita y ganan, y guau, todo perfecto, todo maravilloso. ¿Qué pasa? Que este equipo no podía competir con estos equipos. Contrataban un montón de jugadores porque lo que no tenían era dinero, como dijimos antes. Pero lo que sí tenían era Brad Pitt. Tenían a Brad Pitt y a su segundo, que además era economista en Harvard. Y un poco friki, como la mayoría de nosotros, que le encantan los dashboards. Y se puso a trabajar en los dashboards y dijo, vale, en lugar de fichar a todas las estrellas que tienen un montón de home runs y demás, que se está bien dicho home run, ¿eh? Sabéis que estuve mirando que se puede decir home run en español. Así que no lo escriban más en inglés, en español. Y entonces no podían fichar a esos jugadores, pero sí que lo que podían fichar y podía ver era, vamos a intentar fichar a todos esos jugadores que lo que hacen es aportar muy poquitito para que el resto de equipos, el resto de jugadores vayan avanzando de a poquito. Que eso es algo que ahora parece bastante lógico porque esto se hizo en los años 80, 90 o por ahí, y era algo que no se hacía. Antes simplemente fichabas a las estrellas, a los que tienen el brazo más fuerte, a los que le pegaban mejor. Y eso, al final, spoiler otra vez de la película, consiguieron no ganar, pero quedaron segundos, tienen el récord de 20 victorias consecutivas que todavía nadie ha podido superar, y es la forma en la cual ahora todos los equipos fichan, incluso no solamente en el béisbol, sino en el resto de deportes. Y a mí esta película me gustó mucho porque no se basa solamente en vanity metrics de un jugador, sino que intentan medir métricas de todos los jugadores, métricas de equipo, métricas que de verdad son sostenibles. Y este tipo de métricas son las que llevamos mucho tiempo intentando ver cuáles pueden ser buenas para poder trabajar y medir en el desarrollo de software. Una de ellas son las Dora Metrics, la Dora Exploradora Metrics, que son métricas que básicamente lo que te dicen es, bueno, vamos a medir, otra vez. Sabía que me iba a fallar. No, sabía que me iba a fallar porque esto ya os contaré que intenté hacer una cosa con Cloud, que me salían animaciones super guays y no me están saliendo. A ver si me acuerdo de todas las cosas que tenía que contar acá. Vale. Las Dora Metrics, voy a poner por lo menos la carita de Dora, que es más divertida que yo, o que algo amarillo. Vale, aquí se basan principalmente en medir dos cosas, la velocidad y la estabilidad de los equipos, ¿no? Con esto intentas ver un poco cómo es la salud. Acá se intenta ver más o menos cuántos son el tiempo que vos tardás entre que tenés una idea y empezás a trabajar en ella hasta que sos capaz de desplegarla, la cantidad de deployments, perdón, la frecuencia también se miraba, la cantidad de deployments que sos capaz de generar durante una semana y demás. Y está bien, son métricas que te ayudan un poco a moverte, a ver cómo está yendo, pero el problema fue que la gente o las empresas empezaron a medirlas mal, empezaron a valorar individualmente cómo iban evolucionando esas métricas. Y al final, como decíamos antes, cuando las métricas se convierten en el objetivo, dejan de ser métricas válidas y entonces la gente intentaba enfocarse en esas métricas. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente llegó la gente de GitHub y de Microsoft y dijeron, vale, nosotros no somos robots. Las Dora Metrics están centradas principalmente en ver cómo funcionan las tuberías, si están lo suficientemente limpias para ir lo más rápido posible, pero nosotros no somos robots. Vamos a intentar poner acá también una especie de carácter humano, un poco más de personalidad. Y entonces, no va a funcionar tampoco, pero vale. Y entonces definió otra serie de parámetros, que en este caso iban un poco más a la parte de percepción de cómo se sienten los ingenieros, de cuánto se sienten, si están bloqueados, si no están bloqueados, si sienten que la calidad del software que están entregando tiene sentido, no tiene sentido y demás. Lo cual mejoraba muchísimo todo este sistema de no somos robots, no vamos a mirar todo a la persona individualmente para ver cómo está evolucionando, pero te daba una imagen de la salud del equipo, pero no te ayudaba a tomar decisiones, no te ayudaba a ver por dónde tenías que ir mejorando. Y entonces salió aquí DX Core 4, que es una nueva metodología, un nuevo framework, que lo que intenta medir son otras cosas. Suele hacer una mezcla tanto de unas variables, de unas métricas cuantitativas como cualitativas, como puede ser, vale, sí, seguimos midiendo la cantidad, el throughput de PRs que hay, pero en lugar de medirlas a nivel de persona, vamos a medirlas a nivel de equipo. Y no vamos a ver si tiene 3
PRs o tiene 50 PRs y compararlo entre el equipo, sino que vamos a hacerlo es utilizarlo como baseline para ver si podemos mejorar dentro del equipo este throughput, para ver si tiene sentido, para ver si no tiene sentido, porque tal vez haces 3 PRs porque son muy grandes y en tu equipo tiene sentido que las PRs sean muy grandes porque, yo qué sé, tocas cosas de configuración o lo que sea, o no. Es decir, como que no tomamos estas métricas, que lamentablemente no las podéis ver todas ahí, como valores que van a mejorar o empeorar tu performance, sino que los vemos como guías para que el equipo pueda ir mejorando o no. Acá también entran cosas como la calidad, pero la calidad no solamente de métricas como pueden ser ¿cuánto tiempo tardo en recuperarme en producción cuando se me cae el servicio? Eso es una métrica que es cuantitativa y está bien saberla y está bien mejorarla y tenerla ahí. Pero también existe la cosa que es la percepción de la calidad que tiene. Y estas son preguntas que son un poco más abiertas. No sé si alguno en su empresa utiliza este tipo de métricas. ¿No? Nosotros la teníamos. Yo en Eventbrite tenemos una plataforma que todos los meses nos manda una encuesta y hay partes que vos tenés que seleccionar como del 0 al 10, hay otras partes donde te deja un poco de texto libre y me parece muy interesante este tema de muchas veces de hablar de la percepción. ¿Por qué? Porque si de repente yo te digo que compilar una aplicación de iOS tarda 8 minutos, pues puede estar bien o puede estar mal. Hay aplicaciones que por la complejidad que tienen, 8 minutos está muy bien y hay otros que por 8 minutos son como 10 veces más de lo que debería tardar en compilar. Por eso, el número suelto no dice nada, pero si lo añadimos con esta percepción de la calidad, la percepción del build time, bla, 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 pues nos puede dar un poco más de información. Con todo esto, mira, aquí tenemos la velocidad, effectiveness, la calidad, el impacto. En el impacto también hay cosas que me gustan porque son cuánto tiempo de tu día estás dedicado, o de semana o mes, depende de cómo quieras calcularlo, estás dedicado a desarrollar nuevas features. Al final todo eso también es una poco percepción, pero no es lo mismo que digas, no, yo el 80% de mi tiempo estoy dedicándolo a crear nuevas features, o el 20% porque tengo un montón de reuniones, o porque al final estoy constantemente resolviendo bugs y demás. Todo esto son como métricas, como un poco mucho más a vista de pájaro, que te pueden ayudar de verdad a resolver. Con esto, por suerte no habéis visto todas las métricas, por lo cual no tengo que decir que no utilicéis estas métricas literalmente, porque no quiero decir que tenéis que utilizar ni Dora, ni DX4 o Space o lo que sea, pero sí lo que quiero es que cada uno piense qué métricas son las que realmente mueven el equipo. Hay veces que las PR sí que tiene sentido mirarla, que la cantidad de líneas de código también tiene sentido mirarlas y demás, pero cada uno de ustedes sabe cuáles son los defectos y las virtudes que tienen en su empresa y cuáles son las cosas que tienen que mirar. Lo que sí quiero es que cuando lleguen el lunes al trabajo, no se fíen o no se dejen llevar por las métricas que monta la empresa, sino ustedes empiecen a mirar y empiecen a plantear y empiecen a cuestionar a la gente de qué métricas realmente tenemos que estar siguiendo. ¿Por qué? Porque productividad no es hacer más, es generar el mayor impacto con el menor mantenimiento. Otra historita. Abraham Waldo. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial venían todos los aviones, todos los bombarderos de Estados Unidos y que tenían un montón de disparos en las alas y en el fuselaje. Entonces, con todo el sentido del mundo, el ejército americano decía, vale, vamos a reforzar las alas y el fuselaje porque están recibiendo demasiados disparos. Hasta que este señor, Abraham Waldo, dijo, che, tal vez no deberíamos estar dedicando a esto, el tiempo a esto, reforzando estas partes, porque si estamos viendo que reciben muchos disparos en el ala y en el fuselaje, eso significa que estos aviones están resistiendo las balas en las alas y en el fuselaje. Tal vez deberíamos reforzar donde no hay balas, porque eso significa que cuando les pegan ahí, el avión no vuelve. Y dijeron, pues tiene todo el sentido del mundo. Y eso es lo que en nuestro mundo solemos conocer como el sesgo de supervivencia. Y el sesgo de supervivencia es algo que nos pasa a nosotros constantemente en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque solamente reaccionamos a aquello que vemos. Solamente reaccionamos a aquello que vemos en los dashboards, a aquello que vemos en los logs, a aquello que vemos en los crashes, a aquello que vemos en las reviews que nos ponen nuestros usuarios. Pero no nos ponemos a pensar en lo que realmente puede estar rompiendo nuestro sistema, que son esas dependencias que me añadió Cloud porque no me tenía que añadir, esos tests que tienen un delay que me está haciendo que todos los tests tarden 3 segundos más, que cuando tengo 1000 tests estás haciendo que tarde muchísimo más tiempo del que tenía que tardar. No sé, un montón de cosas que tal vez están por detrás, que no son tan visibles, que nosotros no estamos viendo. Y acá es donde entra la IA.
Porque, como dijimos antes, estamos utilizando la IA para crear cada vez más pasivo y más pasivo y más código, cuando, joder, al final lo importante y una de las cosas que podemos nosotros aprovecharnos de la IA es para intentar reducir ese pasivo. ¿Por qué? Y aquí tampoco me va a pasar. Vale, pues aquí tenía como varios ejemplos súper chulos. Ejemplos normales. Pero como no lo podéis saber, pues yo voy a decir que son chulos. No, tienes un montón de ejemplos de cosas que podríamos hacer con la IA que no estamos haciendo, o tal vez sí, pero que yo por lo menos no veo que todo el mundo esté haciendo. No solamente decirle que te haga test y que los corra, sino ¿por qué no le decís que te haga un chaos engineering? ¿No? Que de repente la propia IA te cambie todo tu código, te cambie todas las respuestas que tiene y vos con eso podés analizar, sí, tus tests son capaces de detectarlos. Si tus dashboards son capaces de detectarlos. Si tus alarmas son capaces de detectar esos problemas. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole a la IA que nos haga test, pero muchas veces ni siquiera miramos qué es lo que está testeando. En cambio, si tenemos la posibilidad o la capacidad de utilizar esta inteligencia artificial para que nos valide y nos diga, vamos a hacer los tests y vamos a asegurarnos de que esto está cubriéndonos lo que nos tiene que cubrir. Vamos a intentar ver cómo podemos ser capaces de encontrar cosas que están un poco más allá de lo obvio, ¿no? Había un repositorio que teníamos en otra empresa que trabajaba todo el tema de configuración. Yo trabajo principalmente en el mundo mobile y teníamos que cambiar unos ficheros de configuración de deep links y cosas raras. La cosa es que, como era un repositorio que nosotros trabajáramos constantemente, yo cada vez que tenía que cambiar eso, me iba allí, lo cambiaba en producción, pasaba una PR, tenía que pasar una serie de pipelines, y cuando llegaban los comentarios decían, che, Nico, acordate que esto no se puede cambiar directamente en producción. Primero tenés que lanzar una PR apuntando al entorno de staging. Cuando todo esto se apruebe, recién ahí sos capaz de crearte una PR de producción, ¿vale? ¿Por qué no somos capaces de analizar los comentarios de un repositorio y ver cuáles son los comentarios que más se repiten e intentar solucionarlos? En este repositorio seguramente aparecería que el comentario que más se pone es que antes de hacer cambio de producción tenés que hacer cambios en staging. Si en lugar de dejarlo en un comentario intentás automatizarlo con linters, con scripts, con cualquier cosa, con checks, pues seguramente te puede ayudar muchísimo más. Porque este proceso de intentar hacerlo en producción, tener que hacer rollback, hacerlo en staging, pues tal vez estás dedicando medio día de más a lo que tienes que dedicar. Y esas son cosas que tal vez no son tan obvias, pero que si vas rascando de a poquito, puedes ir ganando un montón de tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos fue reducir los tiempos de compilación que teníamos, que nos tardaba unos 7 minutos. Me estoy inventando los números porque los tenía ahí, pero ya no los veo. Que tardaba unos 7 minutos, los pasamos a 4 minutos. ¿Vale? Está genial. Parece poquito. Pero si nosotros miramos que solemos compilar unas 20 veces por día, unas 15 personas por día, cuando te das cuenta, te pones a echar cuentas, pues tal vez son unas 8 horas y media a la semana, que es un día más, es un ingeniero más trabajando en esa semana. Y esas son las pequeñas cosas que yo creo que no nos estamos centrando porque como es tan fácil escribir código y que nos haga más commits y más PRs y demás, no estamos viendo este tipo de posibilidades que podemos llegar a tener y creo que en mi caso puede generar una mejor productividad. Intentemos pagar ese pasivo del que hablábamos antes con inteligencia artificial, no solamente añadir más pasivo. ¿Por qué? Porque la productividad no es hacer más y es generar el mayor impacto con el menor mantenimiento. Y otra vez, volviendo a lo de que cada vez intentamos o que las empresas o que nuestro propio ego nos empuja a que seamos cada vez más superhéroes, pues nosotros como ingenieros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Tenemos que intentar convertirnos cada vez... Tenemos que intentar convertirnos cada vez de forma ser cada vez más prescindibles. Y esto tiene un problema, que cada vez se nos va a ver menos. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser el superhéroe que a las 3 de la mañana se metió para solucionar algo. ¿Por qué? Porque ya lo habrás solucionado y habrás hecho que, yo qué sé, que las claves las pueda acceder cualquiera, que tengas un botoncito para hacer el hotfix en lugar de vos despertarte. ¿Y qué pasa? Que eso ya Nicolás no va a estar ahí, Nicolás no va a tener los CUDOs. Va a parecer que Nicolás está trabajando menos, que no está apareciendo. Pero estas son cosas que mejoran y mejoran a largo plazo. Y ese es el problema. Y este es el ejemplo de la capa de ozono. La capa de ozono, ¿quién creció con el miedo de que la capa de ozono iba a desaparecer completamente y íbamos a morir todos? Bien, me siento menos viejo. Vale. En los 80 se descubrió que había un agujero en la capa de ozono, kind of,
Y casualmente y raramente, y algo inexplicable, la gente se puso de acuerdo. Y al final se firmó el Tratado de Montreal, en el cual todos intentaron, todos los países dijeron, vale, vamos a dejar de lanzar gases CFC, creo que se llamaban, que son los que estaban jorobando a la capa de ozono. ¿Qué pasa? Que pasó un montón de tiempo y no había absolutamente nada de cambio, no se veía ningún tipo de mejora ni nada. Ahora, en el 2026, sabemos que si no la liamos otra vez, en el 2040 ya casi toda la capa de ozono que tenemos en el mundo va a estar exactamente igual o incluso mejor que en los años 80. Por lo cual, hemos necesitado 50 años para mejorar algo esto. Esto, la verdad, que es la leche. Un aplauso para los científicos, todo genial. Han pasado 50 años. Y estas son las cosas que también pasan en la empresa. Y que la empresa no facilita. Y la empresa, que de repente yo haga algo que mejore la empresa, pero que esos cambios no se vean de acá a 6 meses, es una putada. Porque si no sos capaz de medirlo, no te van a promocionar, no vas a tener mejores performances, no vas a tener subida salarial. Pero somos ingenieros que intentan crecer. Somos ingenieros que tienen que mejorar. Somos ingenieros, somos esas personas que estamos acá un viernes a las 4 menos 20 de la tarde, en lugar de estar tomando cervezas, jugando al pádel, bueno, o a un deporte de verdad o cualquier cosa de estas, disfrutando, estamos acá aprendiendo. Y creo que somos nosotros los que tenemos que ir a las empresas y aplicar este cambio, intentar ver que no tenemos que ser tan cortoplacistas y tenemos que empezar a mirar un poco más a largo plazo. Porque nuestro trabajo como ingenieros debería ser intentar cada vez más hacernos prescindibles. Que no es trabajar menos, y ese es el problema que hay, que parece que a veces hacer todo ese tipo de cosas hace que parezca que trabajemos menos. Pero si nosotros empezamos a cambiar esta perspectiva de movernos o ir corriendo detrás de métricas que solamente premian el movimiento, la actividad y el esfuerzo, y empezamos a movernos hacia una forma de trabajar en la cual se genere más impacto, más valor para los usuarios, creo que va a ser una gran ventaja. Si nosotros dejamos de meter código por meter código, porque es fácil meter código, sino que empezamos a trabajar en eliminar complejidad, en agregar mantenibilidad, en facilitar el trabajo, en facilitar el onboarding a la gente que viene y demás, creo que vamos hacia un mundo en el cual la productividad va a ser un poquito mejor. Incluso si nosotros nos quitamos esa capa de ser los héroes y nos vamos a un segundo plano y empezamos a hacer que no solamente nosotros brillemos, sino que nuestros compañeros brillen. Que eso es una cosa que también me gustó mucho. Hace unos años me dijeron que en nuestra carrera profesional hay como 2 fases. Una primera fase que es donde uno tiene que brillar con luz propia y en otra en la que uno tiene que iluminar. Creo que tenemos que ser cada vez más esas personas que intentamos iluminar al resto para que crezcan, para que nosotros no seamos el cuello de botella que está intentando bloquear a todo esto y, obviamente, como nos quitamos la capa, no nos convirtamos en ese villano. O, como diría Batman, que puedas morir como un héroe o vivir lo suficiente para convertirte en un villano, ¿no? Eso es lo que tenemos que intentar. ¿Por qué? Porque productividad no es hacer más, es generar el mayor impacto con el menor mantenimiento. Y así, el próximo viernes a las 3:30 de la tarde, cuando estés haciendo tu bitácora, de repente veas que estás generando impacto de verdad, que estás cambiando la empresa desde dentro, que estás haciendo todo de una forma sostenible y no te quemes, porque quemarte lo único que hace es que tengas una productividad tóxica. Muchísimas gracias. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. En este mundo de A/B test en el que todo se tiene que medir el beneficio de cliente, ¿cómo convencer a negocio o producto para hacer cosas que intuitivamente sabemos que son buenas para el cliente, pero que van a tener este efecto retrasado? Es decir, que a lo mejor la siguiente venta es en 1 año y no vas a ver crecer las ventas en 6 meses. A ver, al final, una cosa que a mí me dijeron hace tiempo y es: cuanto mayor seniority tenés, más incertidumbre tenés y más te basás todo en apuestas. Y al final, vos tenés que ser lo suficientemente capaz de ir consiguiendo sabiduría y experiencia para que tus respuestas tengan sentido. Y muchas veces no vas a tener esos datos, porque son datos que no existen. Lo que tienes que ser es capaz de ver cómo puedo ser yo capaz para sacar esos datos y validar mi hipótesis en el futuro. Luego es que te lo compren. Luego es decir, vale, yo creo, por mi experiencia, por lo que ha pasado en esta empresa, por lo que ha pasado en esta otra empresa, que deberíamos ir por aquí. Hay veces que te lo compran, hay veces que no te lo compran. Ahí también depende un poco cómo es la cultura de producto, cómo es la cultura de ingeniería, cómo es la cultura de usabilidad, de UX y demás. Pero es complicado.
Es complicado. Pero vamos, lo importante siempre es ser capaces de cómo vas a medir todas las cosas. Y esto es algo que veo mucho. Cuando estamos trabajando, solemos mucho resolver tareas, resolver tickets, pero nos olvidamos de la parte más importante, que es uno de los comentarios que yo suelo poner mucho más en las PRs que veo, y es, vale, ¿cómo vamos a validar que esto ha funcionado o no ha funcionado? ¿Cuáles son los logs? ¿Cuáles son las métricas? ¿Qué es lo que vamos a validar para ver si esto tiene sentido o no tiene sentido? Porque, como dijimos, si voy a meter una nueva feature, por mucho que me venga producto y me diga que esta feature hay que meterla, yo la voy a meter, pero voy a meterle también unas métricas, unas analíticas para validar si después tiene sentido. Porque si después esta nueva feature no tiene sentido, pues también lo ideal sería quitarla. Porque si no estamos añadiendo ruido y cada vez más código que mantener y cosas que sin querer vas rompiendo por no haberlo quitado. Gracias. Nada. Más preguntitas, más debates, más cuestiones. Por aquí. No corras, no corras, no corras. Por favor, que te me caes y me siento mal. Enhorabuena por la charla, me gusta mucho. Me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que hay muchos profesionales que caen en esta trampa de tratar ser de imprescindibles cuando realmente es lo menos profesional que podemos hacer? Yo no sé si es algo histórico que viene, yo me acuerdo, es decir, aquí hay mucha gente joven que no se acordará, pero antes se decía, si es difícil de programar, que sea difícil de entender. ¿No? Y entonces, al final, vos eras como la persona que decía, si yo soy capaz de hacer algo que nadie más entienda, no me van a echar. Pero eso tiene su doble filo, ¿vale? No te van a echar, pero al final vos sos la persona que solamente va a hacer eso. Cuanto más cosas que solamente vos podés hacer, menos margen te da para hacer cosas nuevas. Y yo creo que llegará un momento que eso es un poco aburrido y es un poco coñazo, ¿no? O sea, al final, vos sos la única persona que sabe generar una release, tocar ese componente. Lo único que vas a hacer en tu vida es hacer releases y tocar ese componente. También creo que es porque las empresas intentan empujar a la eroicidad, ¿no? Como que realmente te enfoques en eso, te enfoques en, vale, yo quiero, tú eres el responsable de todo esto, vos tenés el ownership y al final vos sentís que te van a valorar por eso, cuando en realidad lo que deberían valorarte es por la capacidad que vos tenés de multiplicar, de hacer que más gente trabaje en eso y que vos puedas ir a tocar otra cosita y vayas a tocar otra cosita y vayas dejando detrás tuyo un montón de lugares donde cualquier persona puede tocar y puede mejorar y puede seguir creciendo. Pero no sé. Somos nosotros los que tenemos que intentar cambiar eso. Desde luego. Muchas gracias.